El webinario está a punto de comenzar. Antes de ceder la palabra al doctor Cuadrado, les recuerdo, mi nombre es Mariana Correro, soy responsable de salas de los webinarios del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional. La Secretaría Ejecutiva del Congreso se encuentra en la Organización Universitaria Interamericana y este Congreso, tanto como y aprovecho para saludar a todos los participantes por participar en este tema que yo creo que está muy en punto de lo que son las preocupaciones hoy día en el mundo, en la educación superior, en la empleabilidad y el aprendizaje permanente. En realidad, el reto que me hicieron y a que mucho agradezco es de poder compartir con ustedes algunas ideas del trabajo que yo sigo haciendo como presidente del ACCE, el Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Educación de Ingeniería, y vicepresidente del Instituto Superior de Ingeniería de Porto. Es mi tarea realmente viajar por el mundo, no solo el mundo latinoamericano, iberoamericano, pero por todo el mundo, y con me torna muy grato entender que los sentimientos que hoy día tenemos son compartidos por casi todos los continentes del mundo. Así empezaría precisamente la charla mostrándonos un poco lo que pasa en el mundo. Y por eso, perdona, esto se movió más que esperar. No, lo que sabemos del mundo mucho lo tenemos por los media y en realidad los medios se enfocan mucho, directo o indirectamente, en los retos del siglo XXI. Uno de los retos que más nos preocupa y realmente mueve muchas de las instituciones mundiales, los gobiernos, todos los políticos en realidad, es la empleabilidad de sus regiones, de sus pueblos y la forma como algo puede cambiar. Infelizmente, el papel de la educación superior casi siempre es olvidado en ese proceso que es de los retos que encontramos en la sociedad, que el mismo de la empleabilidad que ahí encontramos. Por eso, yo empezaría por hacer algún contexto. En términos de contexto de los retos del siglo XXI. En muy poco tiempo tendremos que alimentar 9 billones de personas dentro de los límites del planeta y mientras eso tenemos retos muy significativos como reducir el riesgo de desastres, sean ellos de naturaleza humana o natural, valorar y proteger nuestra naturaleza y biodiversidad. Como todos sabemos, solo tenemos un planeta por ahora y eso es algo que nos debe movilizar, pero al mismo tiempo entender que la parte social es tan importante hoy día como la parte de sobrevivencia como especie humana. Incrementar las igualdades es algo que nos mueve mucho y valorar mucho más la salud y el bienestar que el PIB de los países. Así que hay que aliar la gobernanza con el liderazgo para intentar sobrepasar algún de estos retos del siglo XXI. Y cuando lo miramos de esa forma, se queda claro que algo cambió desde el siglo pasado. En el siglo pasado, las paradojas de formación permanente eran muy sencillas. Yo soy una persona del siglo pasado, que nací en el siglo pasado, que hice mi formación en el siglo pasado, y cuando se hacía una formación inicial había un costo, y uno, más o menos en torno de los 25 años, tenía una formación superior, que su universidad le pasaba, entraba en el mercado de trabajo, con por lo menos 15 años de experiencia profesional de actualización, pero siempre pueden funcionar. Si haría algún tipo de actualización entre los 40 y los 45 años de edad, y ya tendríamos lo suficiente hasta que uno se pueda jubilar. En realidad, había como una formación que era dada en 2 momentos de la vida, cuando mucho, para que uno pueda ser siempre actualizado en términos de aquello que es lo necesario como profesional de educación superior. Lo que pasa en el siglo XXI
que en realidad cambió bastante este paradigma. Hoy día la formación inicial en valores comparados financieros es muy similar a la que teníamos antes, o sea, con participados como por medio mundial de 40.000 US$ se tienen una buena carrera, pero ya no estamos entrenando profesionales para la vida, pero sí con un span de utilización de estar en punto de los elementos que aprendió de 5 años máximo. O sea, ya intentamos un proceso en que cada 5 años necesita una recapacitación. ¿Eso por qué? Porque tenemos, en primer lugar, tenemos los cambios tecnológicos, que hacen cambios de 3 años por todo lo que tenemos hoy día. Tenemos los cambios normativos, que se ajustan a una nueva realidad de un cambio constante. Tenemos unos cambios organizativos también que necesitan ser aderezados y por eso hay siempre una situación de cambio, o si quieren algunos, de crisis permanente, que solo con la innovación se puede cambiar. O sea, en el siglo XXI estamos hablando de periodos profesionales mucho más cortos y con la necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida, como forma de uno seguir estar con el conocimiento y con las competencias necesarias para poder operar como un ciudadano con el conocimiento de educación superior. Lo que pasa en la UNO, en tanto, no es tan sencillo como podríamos pensar. Mientras tenemos esta necesidad de cambio de la función de la universidad, miramos que en la universidad se siguen muchos debates. Se discute la importancia de una cultura emprendedora, de que se intenta poner al alumno en el centro del currículo. Se habla mucho de grandes palabras como eficiencia, eficacia, transparencia, mucho de calidad de la docencia, calidad de todo, de evaluación de los profesores como una nueva normal. Pero como ustedes pueden ver en la imagen que les presento y lo ven dentro ahí de la universidad, los pobres estudiantes se sienten en una situación muy aflictiva, porque el mercado se los está inundando y ellos no logran entender por qué los profesores, que se suponen que lo están manejando para un futuro, no están logrando tener los resultados que se esperan. Y los propios estudiantes cambiaron mucho. O sea, cuando mirábamos lo que nosotros aportábamos en nuestra mochila para la universidad, para la escuela, para todo, eran cosas muy distintas que se aportan hoy día. Hoy día ellos aportan máquinas más poderosas con ellos que nosotros teníamos para graduación de maestría. Eso significa que es normal que es una generación que está ahí totalmente conectada y que tiene nuevas necesidades. Yo soy de la generación X y la generación X era promovida por las computadoras. Yo planteaba muchos de mis trabajos en las primeras computadoras y lo que hacíamos era crecer con un hardware que cada vez nos permitía hacer más cosas, pero que lo entendíamos, que era totalmente dominado por nosotros y que era posible ser un experto total. Después se sigue la generación Y, que es la generación de la Internet. Y ahí empiezan a tener la comunicación como factor fundamental. Se comunica en la primera fase no tanto socialmente, pero ya socialmente, pero con toda la información conectada. Y después ven la generación Z, que es la que está conectada en cualquier lugar a todo el tiempo. Tiene una información sin costo disponible. Y eso los cambia totalmente el paradigma. Yo iba a la universidad para tener información, primero que todo, y después poder pensar y poder seguir un proceso de crecimiento y de generación de conocimiento. Hoy día, ninguno de ellos da ningún valor al conocimiento que se pueda transmitir en la universidad, porque para ellos no tiene valor, lo accesan en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Y eso va a crear algo que es una ruptura, en menos de una generación, una ruptura total
con lo que se necesita en el mercado de trabajo. Ya no hablando de la generación Smart, la de que ya nació el siglo XXI y que aún tiene unas características más avanzadas. Ya no solo tener la conexión en todos los momentos, pero una total confianza en la tecnología. O sea, hoy día la tecnología se convirtió para muchos de ellos en un nuevo Dios que puede contestar a todo y romper todos los límites que existen. Pero la pregunta que les comentaba es, ¿tienen las competencias para el mundo laboral con lo que lo estamos haciendo y cómo lo estamos manejando? Y por eso busqué aquí lo que son la definición formal de las competencias para el mundo laboral, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, que las divide en... Hay varias métricas, por eso yo utilicé esta como referente, que hay las competencias básicas fundamentales, las que son necesarias para avanzar con la educación, con la capacitación y para transferir quer competencias técnicas, quer profesionales. Sin eso no puede cimentarse nada, ninguna de las otras competencias. Sobre la necesidad de obtener las competencias profesionales o técnicas, que son de conocimientos teóricos y prácticos especializados y que requieren para desempeñar todo tipo de funciones que ya son necesarias en los trabajos hoy día. Y sobre todas esas, aún también las competencias personales profesionales, cualidades que se relacionan con el trabajo, como la honestidad, la integridad, la confianza, la ética. Es muy difícil hoy día entender que muchos de esta nueva generación entiendan que hacer un copy-paste de algo tiene en sí mismo unas consecuencias, unos valores éticos de trabajo, porque ese sentimiento no existe en muchas generaciones. Y encima de todo, sobre todas estas competencias, hay las competencias de empleabilidad o competencias clave, que son aquellas que van a permitir en realidad que alguien sea bien sucedido y en realidad feliz en su vida. La primera es aprender a aprender. No sabemos cómo será el mundo en la próxima generación. Nadie se arriesga a presentar un posible escenario con un factor de seguridad muy elevado. Se puede especular, pero no más que eso. Pero sabemos que tiene que aprender a aprender para que pueda superar los retos que se los colocan. Lo segundo es la capacidad de comunicación. Hoy día, si no se logra comunicar, no se existe en nuestra sociedad. Infelizmente, la comunicación se tornó la forma más importante de pertenencia a la humanidad. El tercero, trabajo en equipo. Hoy día, aunque los equipos puedan estar apartados de miles de kilómetros, ya nada espera que un trabajo se pueda realizar sin un equipo por detrás. Y por último, la capacidad de resolución de problemas. Cada vez más los empleadores buscan personas que no solo sigan órdenes, pero que en realidad sean mucho más autónomos y que puedan resolver muchos problemas. Empecemos entonces mirando cada una de estas competencias claves que en realidad son fundamentales para la empleabilidad. Primero, aprender a aprender. Tienen que ser capaces de fijar y planificar y alcanzar sus propias metas de aprendizaje. Eso es fundamental. O sea, el autoestudio ya no es solo para autodidactas, pero sí es una forma un nuevo normal, aprender de forma independiente y autónoma. Y quien cuenta con estas competencias significa que está capacitado al aprendizaje permanente. Y este aprendizaje permanente es lo que se busca en varios momentos de la práctica. No entanto, este aprendizaje permanente ni siempre es la que se requiere. Mirándolo acá de un elemento ya bastante antiguo, del final del siglo XX, que yo edité, se mira que hay un diagrama sencillo entre cuáles son las prácticas, cuál es la utilización efectiva de lo que se aprende y cómo se cría y cómo lo entendemos y cuál es la complejidad. Encontramos ahí varios símbolos, o sea, personas que eran personas puramente aplicadas como Edison, y que, aunque tengan mucha utilización práctica, eran puramente aplicadas.
teníamos personas que eran puramente teóricas, que hacían una pesquisa puramente teórica, con poca aplicabilidad, pero con potencial para soportar nuevas estructuras, que el Bohr es uno de los ejemplos. Y claro, después tenemos los que lograban las dos cosas, con alta aplicabilidad y con alta complejidad, como Pasteur, que logra crear una nuevas ciencias, nuevas filosofías de funcionamiento. Infelizmente, cada vez más, nosotros estamos encontrando que las personas lo que acaban por crear son lo que yo llamé de innovaciones frugales. Son innovaciones que son muy sencillas de hacer y con muy poca aplicación. Por eso se explica que hoy día en el mundo se sigue creando miles de patentes que al final del día no sirven mucho para casi nada. Claro que cuando pasamos a otra competencia, la comunicación, y aquí la comunicación como la habilidad para comprender lo que dicen otras personas, usando todos los medios, tanto formales como informales, orales, escritos, y hacer entender las ideas con claridad y eficacia. Ese es otro de los retos que tenemos hoy día, la capacidad de comunicar. Y en realidad muchas veces el canal que utilizamos lo perjudica, lo daña. Miren ese estudiante que está en la pantalla, que aunque tenga voluntad de aprender, no vaya a confiar a un profesor porque él está utilizando una tecnología muy pasada. Y entonces vaya a poder poner en duda si 2 más 2 serán 4, porque si será que aún son con las nuevas tecnologías. O sea, este cambio en la comunicación es fundamental. O sea, no solo el contenido, pero también el canal que se utiliza para la comunicación. El otro punto es el trabajo en equipo. Y aquí es la gran diferencia de qué definición de equipo se puede utilizar. Hay varias técnicas científicas, no voy a entrar en ese tema, pero la información del concepto de cooperación con liderazgo asociado es lo fundamental para un equipo. Muchas veces seguimos entrenando en nuestras universidades grupos de personas y no equipos. Y eso nos va a dañar y nos permite dañar porque en realidad lo necesitamos de equipos después. Una prueba que muchas veces me dicen que en mi universidad se buscan hacer equipos, yo le pregunto, vale, ¿cómo hacen usted la evaluación? Él dice, claro, competitiva, los mejores tienen mejor nota. Esa es la primera forma de crear un grupo y no un equipo, porque lo estamos poniendo en competencia directa sin dar ningún valor al facto de su capacidad de trabajar en equipo. Por último, de estas competencias claves, competencias de empleabilidad, les apunto la resolución de problemas. La resolución de problemas abarca la capacidad de evaluar información o situaciones y mirar cómo adecuar las respuestas. Y claro que eso implica, entre otras cosas, tener la percepción y consecuencias a largo plazo de las acciones. No más se acepta en nuestra sociedad, con los retos que vimos inicialmente, que alguien pueda plantear como competencia lo ignorar del futuro. El ignorar del futuro nos aporta a situaciones muchas veces dramáticas que encontramos no solo de polución, pero de desagregación social y de otros problemas que nos pueden dañar en cuanto a sociedad. Y eso se pide hoy día que nuestros graduados de ensino superior, de educación superior, tengan esa noción de las consecuencias a largo plazo de las acciones y que sigan entendiendo que muchas que tenían antes que ya no son verdad. O sea, hoy día equipos, técnicas, tecnologías que utilizamos y que creemos que no nos van a dañar a nadie, puede ser que mañana sean entendido y descubierto que tienen daño y con eso habrá cambios en esas consecuencias. Pero, ¿por qué son importantes las competencias de empleabilidad? Bien, estas competencias, encima de todo, se sienten como el valor agregado que va a beneficiar a quien ingresa al mercado laboral, los empleados que ya existen y los empleadores. Y todos ellos tienen que ganar. Las competencias de empleabilidad tienen que ser de forma que en lo individual mejoran su capacidad de conservar el empleo, de desplazarse en un mercado laboral continuando
su mejoría y participar en aprendizaje permanente. Esto para las industrias y para las empresas, para el empleador, es fundamental. Porque, acima de todo, cada vez más un empleador busca que el tiempo sea un factor fundamental. Quieren que haga más con menos tiempo, con menos recursos y mucho más eficiente y mucho más barato y todo. Entonces, gestionar el tiempo propio y aprovechar al máximo es un deseo casi constante de todas las industrias. Claro que el trabajo en equipo, las competencias de comunicación orientan cómo sacar mejor provecho del trabajo. Y eso es otro de los elementos que lo busca el empleador. Tener un funcionario, tener un empleado que claramente logra sacar mejor provecho corresponde más eficiencia en su proceso. Y después, la capacidad de resolución de problemas ayuda a las personas a desarrollar un enfoque sistemático para todos los retos o desafíos que van a encontrar y que son inevitables en su trabajo, pero también en su vida diaria. Cada vez más, el concepto del ciudadano único, o sea, no es empleado que es empleado y después la persona que está en casa, se mezcla. Muchos de nosotros trabajamos 24 horas por día porque ya no hay el concepto de trabajar de las 9 a las 5 en la sociedad moderna interconectada para mucha gente. Y entonces hay que ser capaz de lidiar con esta nueva realidad, una realidad donde el enfoque tiene que ser también en la felicidad de los trabajadores. Pero en todo esto que les comenté, ¿cómo está reaccionando el mercado? Aquí tiene una adaptación de que salió en un periódico español, El País, en que un graduado llega y logra decir que es diplomado, que tiene un doctorado, que tiene una medalla de oro, que tiene una promoción, que tiene todo. Y al final el empleador le pregunta, bien, ¿y usted qué sabe hacer? Porque ellos mismos ya no logran entender muchos de estos cambios que le aparecen con títulos que no logran descodificar. Cambió el paradigma total de cómo el empleador mira al empleado. Ya no es alguien que ya sabe lo que trae, ya sabe cuánto va a aportar, y los títulos ya no le dicen mucho. Y por eso para el empleador, estas competencias clave que apuntaba antes, estas 4 competencias clave, significan que son capaces de responder mejor a los cambios, que eso le permite tener un lugar de trabajo que es más dinámico, más volátil y más adaptable, que le reduce el tiempo que le va a conceptualizar, elaborar, distribuir y vender un producto. Y como tal, incrementa su eficiencia. Claro que los trabajadores están provistos y que desempeñen con más eficacia sus tareas y, claro, serán más flexibles y, acima de todo, este es un punto importante, mucho más innovadores. La innovación se importa como elemento de valor agregado para las empresas que buscan los empleados y que lo buscan aunque sepan que ninguna carrera en el mundo está haciendo alguien graduado en innovación o graduado en nuevas innovaciones. Ahí me permito recordarles una frase de Albert Einstein y que creo que se aplica muy bien acá, es que el valor de la educación no es conocer muchos factos, y sí entrenar la mente para pensar en algo que no puede ser aprendido en los libros. Eso es probablemente lo mayor reto que la educación hoy día tiene que hacer, porque los factos en sí mismos no solo cambian, como se tornan obsoletos o mismo de poco impacto, de poco interés. Por eso, les apunto aquí lo que son los 3 tipos de innovaciones que se buscan en este nuevo paradigma. Hay una que se llama la innovación de ruptura, alguien que crea completamente algo nuevo, como se creaba el transistor, la tarjeta de crédito, lo que sea, elementos que realmente corresponden a una ruptura y que no es planteable. Nada puede esperar, puede ocurrir en cualquier momento, no es planificable.
y no es ni predecible. O sea, genios podemos tener en cualquier momento, en cualquier sociedad, sin lo entender incluso. Después tenemos la innovación incremental. Esta sí es la que es practicada en todas las universidades del mundo, que es la mejoría de productos o procesos existentes. Se busca mejorar un poco mejor, un sistema con mejor desempeño, una tarjeta de crédito con imágenes exclusivas, algo que cambia ligeramente. Aquí todas las universidades lo tienen que practicar. Si no lo practican, claramente no serán universidades y con eso se pierde mucho del que se podría ganar en términos del propio mercado de innovación. Por último, la tercer tipo de innovación, aquella que yo creo tal vez la más relevante en los la última década, tiene a ver con la innovación ortogonal. ¿Qué es eso? Es la combinación de innovaciones que son existentes para un uso completamente nuevo. Hoy día nosotros decimos que tenemos un teléfono, un smartphone, pero claramente no lo utilizamos como teléfono, o muy poco lo utilizamos como teléfono. Lo utilizamos como medidor de tiempo, de clima, de contacto, de máquina fotográfica, lo que sea. Hoy día tener tarjetas muchas veces tiene valores que no solo para manejar el dinero, pero muchos otros valores. Tenemos aparatos que aparecen exclusivamente con nuevas utilizaciones no pensables antes. Y eso nos aporta, como digo, a este tipo de innovación, que es la innovación ortogonal, que es no inventar nada de nuevo, no incrementar lo que sabemos, pero reutilizar lo que tenemos en términos de recursos con otra finalidad. Bien, cuando hablamos de eso, y aquí busco hacer como un resumen de las cuestiones más frecuentes sobre la educación en ingeniería que me preguntan muchas veces cuáles son las principales tendencias, qué las motiva y cómo será el futuro. O sea, como los comenté desde el inicio, nadie sabe cómo será. El nivel de incertidumbre es tremendo y por eso hacer un riesgo de buscar apuntar algunos caminos es naturalmente un riesgo calculado que los paso a hacer desde ahora adelante. La primera tendencia, muy sencilla, es que las especializaciones técnicas son cada vez más importantes. Hoy día, estar dentro de la nube, estar móvil, estar integrado, tener nuevas tecnologías, es una tendencia fundamental. Cada vez más se vive de tener las nuevas tecnologías. Y eso es importante porque las sociedades se inspiran en las innovaciones. Les permito apuntar ahora en esta lámina que ven que fue la máquina a vapor que impulsó la revolución industrial, que fue la electricidad, los motores de combustión interna, de comunicación moderna, de petróleo y químicos, que empujaron la segunda revolución industrial. Y que hoy día es la medicina moderna, la computación, el transporte aéreo, que sigue empujando los cambios que tenemos en la sociedad. Y esos cambios son motivados por estas innovaciones. La segunda tendencia es el cambio de la forma como trabajamos en conjunto. El intercambio de información pasa a ser un valor fundamental. Hoy día, con la tomada de responsabilidad, con la flexibilidad, el pensamiento crítico, la capacidad de comunicación, hoy día, si no logramos comunicar de 1000 formas distintas, perdimos a alguien y algún valor muy importante. Hoy día usted piensen cómo lo manejan para comunicar con sus compañeros, colaboradores, amigos y todo, a una gran cantidad de formas que ya no es solo telefonar o mismo escribir una carta, lo que sea. Hay cambios distintos. Y esa es una tendencia que nos aporta a pensar un poco sobre las herramientas de educación y aprendizaje. Como les comentaba, cuando en mi generación, la generación X, teníamos la pizarra, y aquí encontrábamos que casi no había ayuda tecnológica y que era la base. La mayor parte de las instituciones hoy día ya están preparados para la generación Y y que tiene como elemento la proyección, la creación de películas más o menos controladas para mirar las cosas. Lo que pasa es que la generación Z ya no quiere
que ser educada. Ya no se sentan mirando el profesor, ya buscan los propios conocimientos, ya se sienten de una forma totalmente distinta. Y entonces hay un cambio generacional en que estas herramientas también tienen una necesidad de adaptación constante. La tercera tendencia tiene que ver con el tiempo hasta el mercado de las tecnologías. Está muy mal. Antes, cuando aparecía un gran invento, se esperaba que en 25 años, en 30 años, se supiera, como la mayor parte de la gente lo sepa. Hoy día nos tenemos tecnologías que son lanzadas y que pasados 2, 3 años son virales en el planeta. Piensen en elementos como el Facebook, por ejemplo, o si quisiera el smartphone, que están por todo el planeta, que tienen un impacto que antes se demoraría varias generaciones a tener. Pero al mismo tiempo son muy dependientes de los costos del clima económico. O sea, hoy día cuando uno mira cuál es el clima que dicta muchas de estas realidades, es la forma económica que una generación, una región lo tiene. Cuando se mira en conectividad, por ejemplo, miramos que 2 billones de personas están conectadas y que el contenido digital, que es inmenso, dobla cada año, año y medio. Eso significa que tenemos mucho más información do que existía antes y que cada vez más el llamado Big Data se torna un reto de manejar para lograr que sirva para algo. Entonces, ¿cómo será el aprendizaje en el futuro? Bueno, yo puedo predecir que profesores y alumnos no necesitan estar en clases. Ahí, como vemos en la pantalla, el profesor puede estar dictando y los alumnos también pueden estar en otro lugar. Y las clases pueden estar en todos los lugares. No hay por qué una persona no pueda seguir aprendiendo, criándose y aprendizaje a lo largo de la vida en el ambiente que le gusta más y con mayor felicidad. Ya no hace sentido ir a la universidad, por ejemplo, para consultar la biblioteca. La biblioteca toda está en su disposición a toque de sus dedos, en su iPad, en su computador, lo que sea. O sea, deja de haber la necesidad de que las personas estén juntas para el proceso de educación, para el proceso de aprendizaje, enseñanza. Mismo aquí tengo un ejemplo de la Academia Khan, en que, aunque parezca raro, aunque no necesita la presencia, se necesita cada vez más profesores, se necesita cada vez más personas que estén disponibles para compartir por todo el mundo lo que pasa. Hoy, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes desde Europa y veo por los que están acá que hay personas de distintas localizaciones en Sudamérica y Norteamérica. Y esto es normal que un educador lo pueda hacer de otra forma, o sea, ya no necesito desplazarme hasta todos estos países para que lo pueda llegar y pasar aquello que serían mis ideas, mis opiniones, mis conocimientos. También los dominios de conocimiento cambiaron mucho. Los tradicionales, por ejemplo, ahora buscando aquí pura ingeniería civil, de irrigación, de minería, desapareció. Y hoy se da el caso que, como lo víamos allá, el empleador que no lo entiende, es normal, que ya tenemos ingeniería de ambiente, claro, de comida, de sostenibilidad, ingeniería de interfaces. Ya tenemos un conjunto de ingenierías que antes no eran ni pensables y que hoy día empiezan a tener un impacto tremendo. Les comento, por ejemplo, que la ingeniería de datos, de Big Data, es una de las más procuradas hoy día en las varias universidades de referencia del mundo. Y claro, no es de olvidar que un currículo no es un listado de temas autónomos. No es porque una persona aprende todo eso que de repente tiene el conocimiento. Hoy día cualquier joven o cualquier persona a lo largo de la vida puede efectivamente consultar todos los temas, pero por saber de todos ellos en conjunto no tiene un currículo, no les aporta nada que de ahí venga. Y por eso mismo hay que hacer algo. Y este que hacer es qué reto podemos nosotros arreglar para que la humanidad tenga un futuro en el campo
de empleabilidad y del aprendizaje permanente. Más que todo es una decisión política. No tiene que ser política de gobernanza de los políticos o no tiene que exclusivamente ser de los partidos, de los presidentes, de los ministros, pero claramente avanzar para conseguir el primer empleo y avanzar para el mercado laboral requiere competencias clave. O sea, tenemos que tener muy cuidado de que la sociedad envía las personas preparadas con las competencias claves que hablábamos para el mercado de trabajo. Si eso no logra ocurrir, serán personas que quedarán fuera del mercado, se quedarán personas fuera de la sociedad y con un potencial tremendo de efectivamente entrar en situaciones de desconformidad, de abandono social, de criminalidad mismo, porque la sociedad acaba por no les dar las herramientas que necesita para que se escape de ese punto. El segundo reto, el segundo desafío en este campo es la necesidad de mejorar el acceso a la educación. La formación que tiene que ser innovadora de buena calidad. Tiene que ser innovadoras porque claramente estamos lidiando con nuevos retos societarios, pero al mismo tiempo también con nuevas personas que entran en la universidad, nuevos estudiantes que llegan y que necesitan nuevos tipos de educación. Y claro, aunque eso ocurre, cualquier que sea el formato, tenemos que mantener siempre la calidad. Bajar la calidad no es ser moderno, no es ser nuevo, es simplemente perder la calidad. Y por eso hay que crear espacios idóneos para transmitir las competencias claves y asegurar que cada vez más un mayor número de estudiantes participa en los cursos y los finaliza. Mucha gente me comentaba sobre los MOOC y tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pero una de ellas y ya está claro, que hay mucha gente que aunque participe por ratos no los finaliza. No es que no aporte algún valor añadido de eso, porque algo pueden estar buscando que no sea concluirlo, pero aportar una continuidad de trabajo es algo que hoy día se torna cada vez más importante. El tercer punto que gustaría de presentarles como desafíos para el futuro es crear oportunidades para los estudiantes que son desfavorecidos, para que puedan adquirir competencias clave. Podríamos estar aquí una hora hablando de que son estudiantes desfavorecidos, pero aquí el concepto no son aquellos que tienen problemas o limitantes puramente económicas o mismo sociales y que están aislados de la sociedad geográficamente, pero también aquellos que por algún motivo la sociedad los fue apartando y que los impulsa para trabajar en la economía informal, en malas condiciones, que abandonan la educación permanente y que así se tornan esclavos de un futuro que siempre va a depender de otros, sin capacidad de poder ganar nada. Yo diría que hoy día quien no logra tener las competencias claves, en poco tiempo se quedará como alguien desfavorecido y entonces es importante haber sistemas que recuperen a estas personas y que puedan darle esas competencias claves. Y más que eso, estudiantes carecen de algo más, no solo la capacitación, pero también de modelos profesionales y personales. Hoy día tener alguien que miramos como nuestro ídolo y que no sea solo ídolo porque sabe manejar una pelota y puede jugar a la bola o que es de fútbol un crack, pero que sea alguien que puede mostrar y tener un impacto mucho más a largo plazo, es fundamental y eso es algo que tiene que ser dado también en términos de empleabilidad y de aprendizaje permanente. El cuarto desafío en el campo de la política de soporte, de empleabilidad, es obtener reconocimiento por las competencias. Y eso significa que tenemos que tener una flexibilidad en la educación superior, pero en todos los niveles, pero la superior con mucho más fuerza, para reconocer las competencias adquiridas fuera del lugar de trabajo. Las actividades que se hacen en la comunidad, que se hacen en espacios recreativos, que se hacen por autoiniciativa, por autodidactas, es fundamental que puedan ser reconocidas, que se logren certificar y que se logren reconocer. Y eso nos aporta una distinción tremenda
del valor que hoy día necesitamos aportar. El concepto de que se puede aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier forma, y que esto debe ser reconocido siempre con base en criterios de calidad, es uno de los retos que hay que hacer en términos de este tipo de política. Me permitan pasarles también una última frase que me gusta mucho de Albert Einstein, y es que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y eso es algo que para mí es tal vez lo más importante que me motiva a seguir durante mi vida por el mundo, compartir muchos de los resultados que tenemos, para que las personas sepan lo que se hace y que busquen hacer de forma distinta. Que sea bien, que sea mal, no es tan importante. Es importante que busquen nuevas formas continuamente, que innoven en la forma de cambiar la educación para la empleabilidad y una educación que contemple el aprendizaje permanente y no apenas por un corto espacio de tiempo en la vida de las personas. Me gustaría mucho agradecer a todos ustedes por su atención, por participar en este webinar, o ahora como se dice, NOOC, Nano Online Open Web Course, y os presento también algunas referencias que son continuamente actualizadas, o sea, referencias que vienen de OIT, referencias que vienen del Instituto para el Desarrollo, que vienen de una consultora McKinsey y de UNESCO, y que encuentran continuamente todos los años con actualizaciones que pueden encontrar. Con eso me quedo disponible para inquietudes que ustedes puedan tener y con eso, muchas gracias por atender. Hola, buenos días. Gracias, doctor Cuadrado. Ay, disculpen, buenos días. Buenos días. Con ustedes queda Mariela Olivos, moderadora de esta sesión, y del ESAN de Perú. Buenos días. Buenos días, gracias Mariana, y ante todo, buenos días a todos, la audiencia y al doctor Cuadrado, y mil disculpas por los minutos que tomó conectarnos desde aquí, desde SAN. Gracias por la comprensión, pero hemos estado en el casi total, la total presentación del doctor Cuadrado, la cual, permítame solamente unos pocos segundos para destacar, porque fundamentalmente mi colega y yo, la doctora Mayra Arauco, quien es jefe de la carrera de Ingeniería Ambiental, y en mi papel de también trabajar desde el área de los programas de bachillerato en precisamente la internacionalización, pero desde el punto de vista de la internalización en casa y no desconectar esa realidad de fuera en el ambiente local. Coincido en muchos de los temas presentados por el doctor Cuadrado, sobre todo en que es una responsabilidad de nosotros académicos de buscar precisamente el que estos jóvenes tengan un buen futuro. Y eso solamente será posible al integrar y no perder de vista que el individuo, el ciudadano, es al mismo tiempo un ser indivisible, como él lo mencionó, no solamente en el trabajo, sino en la vida diaria. Entonces nos corresponde hacer esa conjunción entre el sentido común, la búsqueda de la eficiencia en ambos aspectos de la vida, porque repito y estoy de acuerdo completamente, son indivisibles. El saber hacer se debe extender a todo. Y cuando hagamos consciente, porque la palabra de la percepción a largo plazo de las acciones, me gusta el término en inglés que es el awareness, que es el crear conciencia de manera permanente en el individuo, en este estudiante que va a tener un rol fundamental para hacer precisamente este cambio, rotura de paradigmas y hacerlo que sea un agente de cambio y de innovación a su alrededor. Entonces,
seguramente los colegas en la audiencia van a tener algunas preguntas y ya están listas dos, como menciona Mariana. Mariana, ¿tú le das paso a la pregunta o la... Sí, si gustas lo hago yo, no te preocupes, Mariela, gracias, doctor. Mariela, hay una pregunta que formuló Luis Caguachi al inicio, o como más bien a la mitad de la presentación. Resulta muy interesante identificar las tendencias muchas gracias por la desde pregunta. la perspectiva de las áreas de ingeniería. El reto de la pregunta es reorientar la realmente educación para integrar algo fundamental, como la pregunta decía puntual nuestra es, moderadora. ¿cómo considera usted, Lo doctor Cuadrado, entender que las áreas de hoy día ciencias ya no sociales y logramos humanidades separar están lo siendo individuo, la impactadas? parte tecnológica y la parte de que se agrega a las ciencias sociales. Adelante. O sea, hoy día la capacidad de comunicación, que la apunté como una de las competencias claves, y que antes era algo que no se exigía en alguien de la parte técnica, hoy día se tornó fundamental. Cuando nos miramos a aquello que son las 4 competencias que lo apunté como competencias clave, y casi ninguna de ellas se asociaba a la área tecnológica. O sea, la comunicación, el trabajo en equipo, eran algo que se discutía mucho y que el impacto que se tenía mucho en esas áreas. Y hoy día son esas personas que son llamadas a crear la nueva estructura. Le doy el ejemplo de Facebook. Facebook no es una plataforma tecnológica para poner imágenes y frases escritas por varias personas. Es un lugar que, acima de todo, es un gran laboratorio de ciencias sociales, de comunicación, de deseos, de emociones, y que tiene mucho más alcance do que la parte que está en sí misma de la parte tecnológica. Yo creo que ese es uno de los sucesos que aportó a que Facebook se generalizara. Porque si fuera solo un repositorio de fotos y de palabras, no sería realmente un impacto que tiene hoy día. Por eso yo creo que eso es también un fuerte desarrollo de otras áreas muy conocidas fuera de la parte tecnológica. Ahora, que vivimos un ciclo en que la tecnología se queda el Dios, paso la expresión sin ofensa a nadie, es verdad. Hoy día las personas miran la tecnología como la respuesta para casi todo. Nuestros estudiantes miran aquello que aún no es, pero que en años alguien vaya a proponer a santo Google, porque los salva de muchas cosas y seguro ya hice muchos milagros en su proceso educativo. Y entonces es la deificación de la tecnología por el momento que estamos pasando y que aporta una percepción de una quizá más importante a la tecnológica, aunque no sea solo eso. Espero que tenga contestado, ayudado en la pregunta. Gracias, doctor Cuadrado. Tenemos otra segunda pregunta. Aquí la pregunta refiere a lo siguiente. Dice, usted se ha tomado el tiempo de abordar el tema del acceso a la educación para alumnos desfavorecidos y su comentario nos hace reflexionar sobre la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Acceso, reconocimiento de competencias, impacto de la educación en la comunidad. ¿Cree usted que esta es una cuestión de cada institución y cada y antes que me olvide, está contestar una enfatizado pregunta con que me hacían, mayúscula de nuestra sociedad, de nuestros gobiernos? compartir las ¿Quién láminas, están debe autorizados responsabilizarse la por calle ello, para compartir las por láminas este por todos, ejercicio de evolución? porque todo lo que existe allá son conocidos, o sea, no hay nada ahí de especial, más que unas reflexiones mías para ese efecto. Y por favor, utilícenlo sin límites.
yo creo que la responsabilidad es de todos. Cuando digo de todos, es de todos desde la sociedad. Cuando se trabaja en sociedad significa que todos son responsables por todos los otros y mismo por los motivos que no funcionan. Les doy un ejemplo. Muchas veces tenemos el concepto de que los políticos no son las mejores personas de nuestros países. Y eso no importa en qué país, es casi una unanimidad por el mundo. Y cuando le pregunto a alguien que me comenta eso, digo, vale, pero ¿de dónde vino ese político? ¿En qué sociedad se crió? ¿No se graduó de su universidad? ¿No hizo por ventura estudios en su sociedad? ¿No lo compartió directamente? Entonces, es lo resultado de la propia sociedad. Cuando hablamos de los alumnos desfavorecidos, los estudiantes desfavorecidos, como les comenté, muchas veces no son solo lo que teníamos antes de pensamiento. Para nosotros la imagen de alumno desfavorecido era alguien que no lograba tener comida, que tendría problemas de tener vestuario, que no tenía acceso a televisión, a medios de comunicación ni nada. Y eso no es verdad. Yo, por ejemplo, encuentro hoy día en las sociedades más evoluidas, en algunos de los países más evoluidos del mundo, personas que no tienen estas competencias claras. Y que aunque realmente tengan mucha plata, que realmente tengan muchos objetos y hasta riqueza personal, no son personas que están incluidas, están totalmente excluidas. Están excluidas porque no logran comunicar, son excluidas porque no saben aprender, son excluidas porque, aunque tengan toda la información disponible, no logran resolver problemas y de ahí que se crean situaciones de ruptura. Cuando alguien busca por qué hoy día hay terrorismo, con un terrorismo de personas que se reventan a ellas mismas en el mundo, porque son personas que se fueron excluidos por algún motivo y que perdieron mucho de este tipo de capacidades, de aprender a aprender, de comunicar, de resolver problemas. Y eso es un reto para todos nosotros. Cabe a los gobiernos, cabe a las universidades, cabe a los profesores, cabe a nosotros en cuanto ciudadanos, en cuanto vecinos, en cuanto personas que se preocupen con eso en la humanidad. Nadie está exento de la responsabilidad de tornar a estas personas a obtener esas competencias clave. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta aquí de la doctora Mayra Araujo, de Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me imagino, muchísimas gracias. Es muy interesante su presentación, lo felicito. Para ser breve, quería ver cómo podríamos enfocar entonces los currículos de los ingenieros, porque la enseñanza de ingeniería es un poco restringida. Es difícil enseñar basado en problemas y abarcar una amplia cantidad de temas. Entonces, ¿cómo podríamos un momento resolver este reto? No sé si tiene alguna forma, alguna idea que nos podría brindar. Entendí. Muy bien. De abarcar los temas que tendríamos que abarcar. Es una de las discusiones permanentes de abarcar los temas que tenemos que abarcar en ingeniería. Que es como el potencial balance entre abordar temas y generar competencias. Y cada vez más se está inclinando la balanza para la situación de que deberemos generar competencias mucho más do que pasar conocimiento. Y hay muchos temas que, aunque no abordemos, no es fundamental. Les comento algo. Yo, y probablemente ustedes también, nos enseñaron a hacer manualmente, calcular raíces cuadradas, raíces cúbicas. Y la pregunta es, hoy día en la sociedad es fundamental que perdamos tiempo en cualquier nivel a enseñar a alguien
a cómo calcular raíces cúbicas con 20 números? ¿Quién lo va a hacer? Yo no. Podría hacerlo de un punto de vista conceptual, pero no sirve para nada. Enseñar la forma de hacerlo, sí. Enseñarlo con aplicaciones que nunca vamos a utilizar es una tontería. Más que todo, hay que entender que tenemos que cambiar nuestro currícula, no tanto para qué enseñamos, pero qué aprenden los estudiantes. Porque podemos estar ahí intentando encajar todo en poco tiempo, que es casi imposible. Si ellos no aprenden nada, no sirve para nada. Pero al final, si le enseñamos, por ejemplo, cómo funciona, aunque sea el punto más avanzado de la tecnología de control de energía, esta tecnología estará obsoleta en 5 o 6 años. Por tanto, ¿para qué enfocar eso? Tal vez deberemos mencionar que existe, además porque ellos lo pueden encontrar cuando sea, y explicarles cómo se generó ese conocimiento y cuáles son los retos para el futuro, para que ellos se concentren en ese reto. Y así cambiar un poco la filosofía. Yo estoy contra currículos muy llenos de información. Yo prefiero mucho más currículos mucho más enfocados en generar competencias. Y no se preocupar si yo no enseñé a la persona cómo hacer raíces cúbicas de números muy grandes manualmente, y mucho más si le enseño a la metodología de algoritmía que un día le permite incluso generar los algoritmos que tenía. Yo creo que ese es el reto. Muchas gracias, doctor Cuadrado. No sé si habrá alguna otra pregunta en la audiencia. Érico formuló algunas intervenciones y también estamos viendo que Ivonne Daniela tiene una duda más. Adelante, Mariela. Sí, Mariana, estamos atentos para poder escuchar la pregunta. Las preguntas se están formulando en el chat porque de esta manera es más fácil y no tenemos riesgo de intercepción, pero de todas formas yo la puedo leer por ustedes. Primero está Érico, perdón si no lo pronuncio bien. José, buenas tardes y muchísimas gracias por la exposición. Considero que si bien hay unas tendencias laborales generales, todo depende de cada territorio y de sus potencialidades y fortalezas. Una de las formas de identificar estas tendencias es la prospectiva laboral. Actualmente, por ejemplo, desde el Observatorio de Mercado de Trabajo de la Universidad Católica del Norte, se viene elaborando una propuesta de prospectiva laboral para los sectores bananero y portuario de la región de Urabá en Antioquia. Me gustaría saber qué recomendaciones en primer lugar, muchas gracias para identificar tendencias laborales y si tienen alguna recomendación especial para este tipo de pertinente porque enfoca en un elemento fundamental, que es la aplicación de las teorías globales al proceso regional. Es posible encontrar muchas cosas. Es posible entender mucho del concepto global, pero hay que siempre uno adaptarlo a su región, a su territorio. Y este adaptar al territorio tiene una ventaja muy grande, que es buscar también soluciones que no son globales. Hay muchos puntos que se indican de soluciones globales, pero hay que buscarlo, y por ejemplo Antioquia, que es una región hermosa, que conozco bien, presentó en términos sociales, en términos inclusivamente técnicos, soluciones que no existen en otro lado del mundo. Y por eso yo creo que ustedes fácilmente lograrán encontrar algunas tendencias que tienen mucho más a ver con la región que con el resto. Desde que
estas tendencias estejam alinhadas com o que eu lhes apontava, será muito sencillo de encontrar. O incremento de tecnologia vai a ser uma realidade, o incremento da comunicação vai a ser outra realidade, e por último, lo tercero pasaría por intentarem hablar con todos los interesados, lo que se dice en inglés los stakeholders, para buscar en qué están ellos interesados en desarrollar. La Universidad Católica del Norte es una de las instituciones que más tiene hecho algo, yo vi que tiene una pregunta también, que tiene hecho algo para los cambios de su propia región. Y ahí es un motor de desarrollo propio. Así que aprender a aprender y innovar con la región es lo único que les puedo apuntar. Hay varias metodologías teóricas que le comentaré si me escribe un correo, pero lo importante es escuchar lo que dicen las personas de la región y no aislarse y no se cerrar en una torre de marfil apartado de las necesidades de la región. Muy bien, muchas gracias. Mariela, te cedo la palabra. Gracias, Mariana. Quizás alcanza el tiempo para una última pregunta para el doctor Cuadrado. ¿Cómo recomendarías a los que somos responsables de animar y motivar a los miembros de la facultad a atreverse precisamente a hacer algo diferente? Como mencionaste en la nota de Einstein, realmente si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Pero de hecho ese romper con la incertidumbre de hacer algo nuevo, con el aceptar el riesgo, quizás puede ser un poco más difícil en ciertas sociedades, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para animar a los miembros de facultad a motivarse a hacer y a arriesgarse a hacer cosas nuevas que antes, sobre todo considerando que la juventud, que los millennials tienen inclusive muchas más herramientas en el uso de la tecnología que las generaciones anteriores? En realidad, gracias. La respuesta es casi, la pregunta es casi la respuesta en sí misma. Bueno, como en mi currícula lo pueden ver, yo tengo experiencia de manejar universidades, ya fui incluso rector, presidente de una institución y durante 8 años. Y una primera cosa que les comento es que es muy difícil ser profeta en su tierra, siempre muy difícil. Entonces yo aprendí con el tiempo de buscar las personas que tenían estos aportes y traerlos para decir aquello que yo mismo lo podría decir en mi institución, en mi universidad. Porque ese es un elemento fundamental. Las personas en nuestro entorno que nos conocen de otras dinámicas no nos escuchan con tanta atención, quizás hasta con más cariño, pero con menos atención y menos sentido de la responsabilidad para el cambio. Así que mi sugerencia es que busquen personas que consideren válidas, los aporten a su institución, a su universidad, y les pidan que lo pasen esa información, que le pasen esos contenidos y que los compartan. Los van a escuchar mucho más. El segundo es no intentar hacer un cambio de arriba abajo. O sea, el rector, el presidente, por mucho que tengan ganas, nunca pueden cambiar todos los editales, los procedimientos, pero nunca cambiarán mentalidades. Así que hay que poner semillas que vengan de abajo arriba y que los docentes, los estudiantes, todos los interesados compartan un poco de ese cambio y que sean dueños de ese cambio. Hay una preocupación muchas veces que quiere ser yo introducí ese cambio. Les doy por experiencia propia, porque ya estuve en los dos lados, me da mucho más gusto cuando el cambio se hace en plenitud de que cuando se hace parcialmente yo puedo decir que yo lo hice.
Es mucho mejor uno sentir que indució algo que tiene consecuencias para además mucho más alcance el futuro de lo que teníamos antes. Termino agradeciendo a todos los que estuvieron presentes y escucharon, y tienen mi correo disponible al final de la ponencia, de las láminas, y alguna inquietud no hesiten en inscribirme, porque como alguien que trabaja en el siglo XXI, una cosa les garantizo, yo siempre contestaré. O sea, muchas gracias a todos y sigo deseando a todos los que quieren hacer cambio y que estén presentes mucha fuerza y buenos resultados. Mucha suerte. Gracias. Gracias también, doctor Cuadrado, y a la audiencia. Buenos días. Gracias a todos una vez más. Mi nombre es Mariana Correro del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional. Érico, sobre sus preguntas, el doctor Cuadrado está abierto a recibir correos que está en la pantalla actualmente, jccuadradoconq@gmail.com. Al resto de los participantes les recuerdo que este webinario es una iniciativa del CAIE, cuya quinta edición se realizará en Montreal en octubre próximo. La Secretaría Ejecutiva del CAIE está en la Organización Universitaria Interamericana. Este webinario y el Congreso en sí son posibles gracias al apoyo del Gobierno de Canadá a través de sus entidades EduCanadá y Global Affairs. El Congreso y este webinario son organizados conjuntamente con las 5 universidades más importantes de la ciudad de Montreal, Canadá. Gracias a todos. Les recuerdo que les enviaré 3 enlaces, 2 de la grabación, uno en Adobe Connect y uno en YouTube, y el tercer enlace va a ser la página de la programación del resto de los webinarios 2017 del CAIE. Una vez más, les agradezco a todos su participación, su puntualidad, a todos, las pruebas, y nos estaremos escuchando. Hasta luego. Muchas gracias.